quieren mantener esta estructura de poder, porque ellos quieren vivir así, porque su fundamento no es el servicio público, la libertad o el porvenir de España. Su fundamento es utilizar el Estado para vivir como auténticos marajás. Pero es que el Estado actual gasta más de lo que ingresa. ¿De dónde viene ese dinero? De la impresora del Banco Central Europeo. Los ciudadanos tienen que organizarse al margen de las estructuras del Estado. Como se crearon los sindicatos y los partidos, y que sea la sociedad civil la que presione para un cambio, tiene que hacerse a través de estructuras que sostengan ellos mismos. Vamos a hablar del tema de los poderes y de esta lucha de poder que estás comentando. Aquí hemos traído a gente que hablaba de que había como tres cabezas. Por un lado estaría el sistema político, por otro lado estarían los medios de comunicación y por otro lado estaría el sistema bancario, que decía, por ejemplo, Mario Conde. Otros comentaban, sobre todo Lorenzo Ramírez, comentaba de que esto estaba más manejado a nivel élites globalistas y que también corporaciones, etcétera. Por lo tanto, íbamos mucho más allá. El poder político en España tiene una influencia muy grande, según tú, por lo que he comentado, en el tema de los medios de comunicación que influyen en ellos y también el sistema judicial. ¿Hay separación de poderes de verdad? ¿Cómo se construye toda esta parte del poder en España? Es que no hay que confundir poder con influencia. No es lo mismo. Entonces, la política es quien tiene el poder. Esto se confunde muchas veces. No es la economía, es la política. ¿Por qué? Porque la política es la que tiene el monopolio legal de la violencia. La política es quien tiene el ejército, es quien tiene la policía. El que ejecuta, el que puede obligar a otro, meterlo en la cárcel, privarle de libertad o matarlo, esa es la política. Eso desde Max Weber, Karl Marx, toda la ciencia política. Otra cosa es la influencia que se pueda tener. Pero es que a veces la influencia no consigue vencer. Que los bancos y el poder económico influye, que tienen mucho poder en el sentido de que pueden hasta cierto punto seducir, influir, por supuesto que sí. En último término, un político kamikaze o suicida puede no obedecerles. Puede cargarse todo puede el sistema cargárselo, económico. por supuesto, exactamente. No tiene esa fuerza. Claro que te puede obligar el poder económico porque te somete, porque, por ejemplo, hoy en día la clase política española, todas sin excepción, desde Vox hasta PNV, o a Bildu, todos necesitan que en España se siga dando a la máquina de billetes en el Banco Central Europeo para que ellos sigan viviendo como viven, porque han colocado a sus amigos en diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, sueldos, chofers, fundaciones, unos y otros, sindicatos, y eso requiere de un dinero que tiene que llegar del Estado. Pero es que el Estado actual gasta más de lo que ingresa. ¿De dónde viene ese dinero? De la impresora del Banco Central Europeo. Por lo tanto, hay una concomitancia directa de intereses entre el Banco Central Europeo, entre las estructuras europeas de dominar a ciertos países, aunque eso se les ha ido de las manos, por eso la inflación desmedida, etcétera, etcétera. Y ahí está España, y de los políticos españoles que de ese origen de fundación de un régimen basado en la corrupción solo quieren vivir como rajás, que es el fundamento de su poder y el fundamento de lo que hacen. Pero ¿qué pasa? Puede venir de repente alguien que diga, vamos a dejar de depender de ese dinero ajeno. Vamos a construir una alternativa sostenible de financiación pública, que es lo que a mí me gustaría, desde luego. Entonces ya no puede obligarte el Banco Central Europeo, porque a día de hoy, claro que los políticos son prisioneros del Banco Central Europeo, pero son prisioneros porque quieren mantener esta estructura de poder, porque ellos quieren vivir así, porque su fundamento no es el servicio público, la libertad o el porvenir de España. Su fundamento es utilizar el Estado para vivir como auténticos marajás. Pero si llega alguien por idealismo o por lo que sea, como por ejemplo De Gaulle en el 58, puede romper. ¿Por qué lo puede romper? Porque quien manda siempre es la política. Quien tiene, mejor dicho, la capacidad de mandar. Quien tiene la capacidad de obligar. El área de influencia de la economía es muy grande. Pero tenemos que tener en cuenta que así sea un régimen político, así se estructura o se vehicula el poder. Que las guerras son choques políticos que muchas veces persiguen intereses económicos, pero que son antieconómicos. Es decir, no hay nada más peligroso para un Estado que entrar en guerra con otro, porque puede llevar a su propia destrucción. En el ámbito de los negocios y en el ámbito, yo trabajo para muchas empresas, estoy en muchas negociaciones importantes, lo importante es siempre llegar a un acuerdo. Cuando se dice no es personal, solo negocios, ¿no? Pues se refieren fundamentalmente a que tú no quieres nunca machacar a tu adversario, tú no entras nunca. Hay gente muy sucia, pero generalmente de lo que se trata siempre es de ser competitivo con el otro y en cualquier caso vencerle en el ámbito de poder generar más que el otro, comprarle o tener lo que él quiere o sacar un buen precio, es decir, hacer negocio. Ese es el fundamento. En la política, al final, siempre es la que tiene la capacidad de obligar en todos los aspectos. Lo que has dicho de los medios de comunicación, pues desde luego, obviamente, pero también por lo mismo, porque hoy en día es que no hay medios de comunicación. En España no hay periodismo, no hay análisis. O
sea, nadie hace análisis. Un análisis es una persona que coge los elementos y a través de un método, de una formación y de un conocimiento, les da una interpretación basado en aspectos tangibles, es decir, en aspectos objetivos y comprobables científicamente, y establece una causalidad que explica por qué pasan las cosas. Hay un suceso político no sé dónde que la gente de manera aparente no ve por qué pasa esto. La invasión de rusa de Ucrania. La gente solo ve que Rusia es muy mala. Claro, pero tú tienes que conocer y saber interpretar los resortes políticos que hay para poder explicar por qué pasan eso. Eso es un análisis, pero eso no se hace en España. Porque lo que hay simplemente son relaciones públicas. Hay diferentes medios, unos financiados por el gobierno de Sánchez, otros por la Comunidad de Madrid, otros bajo mano por la Fundación Disenso o divulgadores o quien sea. Cada partido tiene su grado de influencia y funciona de una manera, pero eso lo que hay son relaciones públicas. No hay independencia a la hora de la construcción de la opinión pública de manera libre. O la que hay es muy poca y solo está en Internet. Eso es también por una concomitancia de intereses. Habrá gente que lo haga porque ve una cercanía con ciertas ideas, pero su supervivencia depende de seguir lo que le marquen. La supervivencia del grupo Prisa hoy pasa porque antes el Santander, hoy el BBVA le mantenga. Y eso es una directriz política, porque saben que no van a poder devolver ese dinero. Pero lo mismo pasa con los medios que sobreviven gracias a la publicidad institucional de manera masiva. ¿Tú te crees que ese medio va a meterse en contra de aquel que le está financiando su supervivencia? Ese director de medio que se puede ir a Casa Parrondo a comerse unas angulas de puta madre, o que lleva un chofer, o que lleva no sé cuántos coches, o se compra unos trajes de 10.000 pavos de Thomas Lasso o de lo que sea. ¿Tú te crees que esa persona de repente va a destruir, a tirar todo eso a la basura diciéndole, oye, que eres un corrupto, esto lo tengo que publicar? Pues no, al final lo que pasa es que uno publica la corrupción del otro, que es el que no le financia, porque ese le financia. No ser periodista, eso es relaciones públicas. Eso es lo que más difícil hace un cambio político en España, porque sin una opinión pública libre es muy difícil construir una alternativa hacia la libertad. ¿Cómo luchamos contra este sistema que ya estamos más o menos describiendo? La manera que hay que llevarla a cabo es a través de la presión civil. Es decir, los ciudadanos tienen que organizarse al margen de las estructuras del Estado, a través de financiación autónoma, como se crearon los sindicatos y los partidos. La única manera de salir de ese marasmo y que sea la sociedad civil la que presione para un cambio tiene que hacerse a través de estructuras que sostengan ellos mismos. Yo presido la Junta Democrática, que es una asociación que funda o refunda los fundamentos de aquella Junta Democrática originaria, de la que hemos hablado antes, que es la ruptura para abrir un punto y aparte y establecer un régimen político nuevo, que eso ha quedado inconcluso y por lo tanto hemos recuperado o hemos reavivado, digamos, esos fundamentos, pero puede haber otras. Y yo nunca digo a la gente, pues solamente está la Junta Democrática. No, usted persigue, independientemente de su ideología, un marco jurídico y un marco político limpio, aunque sea para después desarrollar su ideología. Lo hace sin ninguna influencia, injerencia, subvención, ayuda, intromisión económica de ninguna instancia del Estado, de ninguna corporación empresarial o de ningún gobierno nacional o extranjero, pues siempre va a tener mi apoyo. Siempre va a tener mi apoyo. Siempre. Por ahora, pues pocos hay, muy pocos. Sin embargo, yo, por las circunstancias precisamente que estamos viviendo, en el que dentro de 2 o 3 años la opinión libre va a desaparecer, la última que queda, me he convencido de que hay que intentar acelerar este proceso mediante una vía de reforma. Y algo que yo nunca habría pensado. Siempre he creído que la vía civil es la que tiene que forzar y esa vía tiene que estar, pero creo que ahora mismo me he dado cuenta, muy a mi pesar, de que tiene que ir acompañada de una alternativa de reforma. Pero que esa alternativa de reforma es un camino muy difícil, mucho más difícil que simplemente la revolución civil, por así decirlo, por los escollos que tiene, por las contradicciones en las que cae y en las que entra, pero creo que hay que abrir esa vía. Creo que es necesario hacerlo, si no, desde luego no lo haría, pero tiene que cumplir una serie de aspectos básicos, como es no tocar dinero público. Es decir, no puede ser que esa vía sirva al mismo tiempo para sostenerte y mantenerte, porque cuando llegues a una posición en la que puedas cambiar algo, no lo vas a hacer. Y fundamentalmente tiene que haber unos elementos clave definidos, muy estructurados, muy serios, establecidos desde un primer momento a dónde se quiere llegar, cuál es el objetivo y cuál es el camino. Es decir, tiene que haber un estudio y tiene que haber una explicación y una pedagogía muy desarrollada para decir, bueno, hay que hacer esto para llegar aquí. Y el objetivo tiene que ser en todo momento convertir este Estado, este sistema político, en otro en el cual
los ciudadanos por lo menos tengan garantizada su libertad, tengan garantizada una eficacia y una eficiencia a la hora de funcionar el Estado y un mínimo porvenir. Eso hay que garantizarlo.